comiendo, cerré el video, estoy comiendo. ¿Me veo, no me veo? Sí, se te nota que estás acercando la cara al plato. Hoy hablaste mucho, ¿no? Porque diste 2 clases, ¿no? 2 clases, sí, desde las 9 de la mañana a las 12. Muy bien. ¿Qué clases eran? Historia económica y historia del desarrollo del capitalismo en América Latina. Ya vimos que sacaste un premio, ¿no? Misión honorífica por tesis doctoral. En el doctorado, sí, sí. En principio empezamos 2:15, ¿no? Pero es mejor entrar antes, ¿no? Sí, claro. 2:15. Que no falta mucho, porque ya son 2:07, tengo yo. Tú eres deportista, ¿cuándo vas a nadar? ¿Cuándo te toca, Iván, nadar? Ayer nadé, me toca mañana. ¿Sí? Nadé, aunque nublado, pero sí se pudo nadar. Pero nadar en la grande, casi todo el mundo, porque como hizo frío y llovió, todo el mundo se fue a la techada. Estaba bien. Me gusta más la salida porque la salida me da frío. Claro. Está por rápido. Bueno, los nadadores, algunos, yo nunca llevo eso, usan forro adentro y son impermeables afuera. Sirve para y vas directo a la ducha. Ahora ya nos podemos bañar, ya hay posibilidad de entrar a las duchas. Una sí, otra no, así está. Y nada más las duchas que están afuera, no las que están adentro del vapor. ¿Afuera? Sí, los que están por el lado de los vestidores. Sí, a un lado, entrando a mano izquierda, ¿no? Sí. Y al lado de de los casilleros. En los casilleros en el otro lado también hay, entonces sí se puede. Hay casilleros, bueno, entrando saliendo digamos, del frontenis, sí. Hay vestidores. Sí, hay un poco de que uno banca nada más, pero ya puedes usar el Yo no tengo casillero. Ya me fregué, ¿no? No, es compartir, está compartiendo con pues guardan las cosas, no sé, alguna crema, y pues dejan eso ahí para no estar cargándolo para arriba y para abajo. Y es que te permite cuando tú quieras, o sea, no necesariamente tienes que estar con tu maleta de cosas para bañarte. El casillero es más o menos caro, ¿no? Sí. ¿Cuánto se paga el casillero anual? Más de 3,000 pesos. Es caro. Sí. Como 205 mensuales. Exactamente. Como 10 pesos, casi pesos diarios. Sí, pero te digo varias que te dan la posibilidad de hacer por ahí que tú haces. No es ropa húmeda, ni toallas, ni traje de baño, ni gorra para nada. Eso no lo dejo. Pero, Y Yanina también, ayer nos vimos ahí, ella nadó está a 1,000 metros. Muy bien, tú le enseñaste. Sí. Bueno, yo fui ahí el provocador. Y ya, pero ella sí sube y hace bicicletas y cosas así. El gimnasio, prefiero la alberca. ¿Y cuándo vas a ir a Morelos? La próxima semana. Pensaba ir esta semana, pero no sé qué. Entonces, probablemente
es 1 hora 40. Eso lo hago el sábado o domingo, olvídate, ahí me hago 2 horas, hasta que, sobre todo de regreso cuando viene toda la gente, sí es muy complicado. Bueno, ¿cómo te parece interesante? Además, lo vas a pasar nada más. Bueno, ya. Bueno, es un experto a nivel mundial. Y Ya saliste de pantalla, no. Ya estoy aquí en la pantalla. ¿Quieres, es mejor que yo para eso? Ve leyendo la pieza de su formación, ¿no? Ahí estoy. Es que la tengo, no, la tengo en el teléfono, prof. De ahí que la mandé. El Zoom, deja. No sé si se me movió, no sé qué pasó. Bueno, voy a pedir resumen, que ya más o menos lo ve. En Chile, España, Colombia, ¿no? Ciencias políticas y sociales. Política social con cuestiones económicas, ¿sí? Básicamente en ¿sí? Nos cuenta que
el esquema y además, pues aparece mi currículum a la entrada, ¿no? Un currículum resumido porque es de los últimos años en realidad. No soy tan joven como ustedes, pero las últimas ponencias y con eso cerrar para que la gente sepa un poco a quién está viendo. Bueno, entremos directamente, ya que ustedes podrán tener tiempo para leer esas cosas que les interesa y a lo mejor ponernos en contacto. Es un trabajo antiguo, ¿no? Es un trabajo ya de por lo menos 30 años, o sea, es un trabajo que me permitió directamente hacer el tiempo completo en la Facultad de Economía, curso de posición abierta. Por eso se publicó también en la revista de la facultad, una revista, digamos, la facultad tiene dos revistas, una investigación económica, se publica más sobre cuestiones de teoría económica, y economía, más que económica. Entonces, tenemos más audiencia trabajos míos. Que aparece en investigación económica y que es de los 80s, es un trabajo de finales de los 80s, está preocupado por discutir con los latinoamericanos la periodización. Es decir, casi todos los historiadores y los economistas presente tienen que periodizar. Digamos, una periodización más rudimentaria, podemos decirle a algunos historiadores menos preocupados por esta idea de periodización, dicen edad antigua, media y contemporánea. Ya no hay más historia después de la contemporánea. Otros historiadores de corte positivista, digamos como el caso mexicano Molina Enríquez, Cosío Villegas, de Alemania Ranke, etc., son historiadores positivistas. En su origen, donde el positivismo es una parte de la interpretación de la historia a partir de una idea de objetividad, ¿no? Pues ustedes recuerdan que esa parte del siglo XVIII, final del siglo XVIII, se cuestiona mucho el papel de las ciencias como una parte de compromiso con la comprobación, con el laboratorio, con la demostración, etc. Y eso la historia no puede hacer, es recoger de atrás hacia adelante una serie de acontecimientos, de hechos, de personajes que por lo general se veía más bien. Por eso entonces la historia del siglo una serie de dominios con otras disciplinas, ¿no? Otras disciplinas y es y de verdad, los principales problemas de la historia, quién creerle, ¿no? Quién ensalza personajes, quién ensalza hechos, y a lo mejor pues tiene algún interés del presente para verlo de esta manera y justificar su acción político, social en el momento que está analizando. Positivismo entonces dijo, no, positivismo habría que analizar como un fotógrafo las cosas sin que sea hacer lo más extensivo posible, mostrar lo máximo que se pueda de las cosas topográficas, geográficas, sociales, económicas, psicológicas, etc. Mostrar todo. O sea, Enríquez colocaba, por ejemplo, una huelga frente al análisis topográfico y de recursos naturales sin ninguna jerarquía entre ellas. Pero la idea era esta preocupación que viene también de esta idea del enciclopedismo, ¿no? La enciclopedia. Y por lo tanto se decía que el historiador no tenía por qué juzgar los hechos del pasado. Narrarlos era importante, era suficiente. El positivismo, sabemos que de todas maneras las historias que se hicieron pues tenían sí compromiso con las élites sociales y con los estados, con los partidos políticos, especialmente con la élite dominante, eso era claro. Y se hacía historia para justificar el acción político también. Entonces, después vienen las variables polémicas, digamos, que solamente dan superioridad al aspecto del objeto analizado o del sujeto, el objeto, sino que había una relación muy directa entre el objeto y los hechos del pasado. Y el historiador relacionaba los hechos del pasado también de acuerdo a su vida estructural, intelectual, etc. La escuela de la marxista, de interpretación de
ya avanzadas también otros conceptos para la sociología, la política, hay una geometría y los 40, hay una parte de la historia cualitativa, la historia social, que también hay una formación de esta historia con este paradigma marxista, es el caso de la escuela de los anales, que ya en 1929, los anales analiza no solamente los mercados, de la producción, de la distribución de cosas, sino que también incluye otras cosas importantes. Establecen con la sociología, con la arqueología, con la antropología, etc. La historia entonces dejó de ser la historia de la razón para ser la historia politizada. Por eso nosotros para la revisión de la historia política de América Latina también enviamos a esa discusión, ¿no? Y para la época del siglo pasado, pues la discusión marxista en términos de lo que ocurría y el contexto está muy viva. Ahora tiene otras derivaciones de la historia. Como decía, una serie de disciplinas que van más hacia adelante, buscando la evolución y de alguna manera los condominios con las disciplinas, la historia de género, historia medioambiental, etc., que es lo que tenemos actualmente casi en la discusión política contemporánea. Esta época de la historia de las lecturas, una preocupación fundamental del cambio social, es decir, dentro de la reflexión marxista, una de las preocupaciones que ir al pasado era para fluir y entender el presente y construir las estrategias de cambio social. Esa es la historia de la primera vez de lo que se trata no es de interpretar hacia Fodor y Marx decía así, efectivamente, no hay que interpretar el pasado, de lo que se trata de transformar. Y ahí viene entonces toda esta vinculación y reflexión del pasado con la política, con el cambio social. Para el caso latinoamericano, entonces vamos a encontrar varias discusiones en torno al cambio social, la idea del desarrollo versus el crecimiento, la idea de atrasos versus el desarrollo. En cuenta se discutió mucho esto también en los ámbitos tanto oficiales y institucionales como en los ámbitos académicos. Por eso el 49 abre la sala a partir de un análisis del oro del intercambio. Es decir, el tercer mundo o el sur se vinculaba a la norte con la explotación de materias primas. Y el norte, pues, dependía de la tecnología. Pero esa tecnología cada vez costaba menos por el desarrollo de las fuerzas productivas y el bajaba los precios de la tecnología. Mientras el sur tenía materias primas que llegaban a tener rendimiento de 3, que tenían rendimientos de 3 y 10. No se puede saltar la tecnología que lo hagas y que tengas utilidades, sí, a largo plazo, no a corto plazo, pero a largo plazo sí tiene problemas de entendimiento, de certificación de la utilidad y por lo tanto imposibilidades de producto clave y base para salario, inversión, consumo, amplitud de los mercados, etcétera. Ese era el caso nuestro. Entonces, por eso decía que para los 50 viene la inversión importante, ¿no? Y la inversión importante desde los 30 hasta 20 del siglo pasado, ya se está aprendiendo de cómo se habían soltado de la órbita del desarrollo occidental y habían planteado por lo menos una economía central latinoamericana, que se llama en el caso particular de Rusia, para organizarse y resolver los problemas que no habían podido hacer por la vía occidental, por la vía autoritaria de la promulgación de las ideas, los árabes rusos son los que más mandan en el contexto oriental, etc. Entonces, se plantea otra alternativa, la economía central planificada, la revolución, todo eso, de una manera de en la revolución rusa, 1917. Pues eso también se coló hacia América Latina. Esos pensamientos también llegaban hacia América Latina dentro de la disidencia social, económica, cultural y además las urgencias de las pobrezas locales, pues la medida que nos empecían nuestras ventas de materias primas se actualizaban más,
en el espacio de las 1994, un levantamiento que hizo los Prestes, una columna comunistas que habían estado en Rusia, que se habían preparado para hacer el cambio en Brasil, etcétera, y se plantean una vía alternativa. Con esto, entonces, viene la preocupación, o sea, ¿qué hay en América Latina? ¿Cómo construimos la estrategia a futuro si no sabemos qué idea hay? Es capitalismo, esto que planteo yo en el artículo, es capitalismo porque nos vinculamos al siglo XX con el comercio y la exportación y la importación de bienes manufacturados, además, pues eso es capitalismo, eso no es feudalismo, digamos, en estas dos perspectivas. Entonces, el positivismo, la edad media, la edad media, ese es el positivismo. ¿Cómo periodiza el marxismo? Con comunidad primitiva. Sí, pero para la occidental. Y la versión con estos sectores en el contexto europeo oriental discutían estos revolucionarios con Marx cómo construir ahí las nómadas entre las cepas era una mayoría, o sea, era campesina. ¿Cómo construir ahí un socialismo o una organización? ¿Quién dirigir el proceso de la clase obrera? Marx dice, no hay que privatizar la gran propiedad agrícola, hay que en todo caso mantener esos trabajos colectivos, nos estoy refiriendo al PIB, que eran las organizaciones colectivas de trabajo agrícola en Rusia, más estatizar y bajar las agrícolas. Bolívar, como un dictador, como un militar, conservador, etc. O sea, aunque estamos hablando de una revolución de independencia, una gran revolución de independencia y de procesos de advenimiento de las democracias y de las repúblicas, estamos hablando de los finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurrió en América Latina? En América Latina dijeron este análisis de Rusia realmente con Lenin le da una interpretación particular a la lectura de Marx. Lenin dice las contradicciones justamente en el lado de la cadena, en el lado de la cadena más débil, no en el más fuerte. Contrario a lo que Marx estaba pensando, había planeado la idea de la revolución en donde las fuerzas productivas estaban más desarrolladas, por tanto el movimiento obrero era el sector económico y lo importante de Inglaterra. Y por eso Marx analiza después de su estudio en Francia, la caída de la Guerra de París en 1871, se va a Inglaterra. Y se va a Inglaterra, que es el capital. Marx creía que el entendimiento de la socialista iba a abrir ahí donde las relaciones de la producción capitalista estaban más avanzadas. Sin embargo, después se va a dar cuenta de que no es totalmente así, va a tener una discusión, inclusive de la participación social a partir de el Estado, no destruir el Estado, todo esto es la lucha de clase en Francia, en el trabajo de Marx, con Engels, etcétera, donde se retratan aquellos textos que ocurrió en la Comuna de París, donde dicen que no es el rendimiento de una sociedad socialista, es la consolidación del capitalismo. Ahí está la alianza, la anarquía y la vestigio, la anarquía que llegaba a la burguesía y a partir de una nacionales francesas, la igualdad y fraternidad blancos, las iglesias y pero se fue la rebelión blanca y ahí queda y todavía se presenta en la burguesía católica que pierde las oligarquías para el caso latinoamericano la discusión tiene que ver mucho con la idea de discutir cómo se había transitado la Rusia y cómo podemos hacer socios también. Por eso yo cito ahí a la
reunión del Comité de 1928, en donde Stalin planteó la idea unilateral. Es decir, la estrategia para los revolucionarios en el sur o en los países llamados del tercer mundo, Asia, África y de los países de Asia, América Latina, era desarrollar el capitalismo. ¿Por qué? Porque eran relaciones de prestaciones financieras, esos vestigios de la burguesía para la obligación terrateniente. Plantear entonces ahora la República Democrática Pública. Esa es la tarea de los convencidos de que tienen que hacer a la burguesía de la organización social, de la formación de centrales obreras, etc. Eso es más para los partidos comunistas, pero los sectores de México, un líder social trascendental, importante, etc. Y otros sectores, en el caso de los campesinos, o sea, porque inicialmente, o sea, la teoría te dice que para pasar del socialismo, necesariamente tienes que partir de una sociedad capitalista, ¿no? Si eres feudal, voy a mostrar las dos concepciones de historia. Una criminal, que sería la en la lectura de Marx, que sería comunidad primitiva, desarrollar el capitalismo. No había posibilidad de transitar hacia otras formas, hacia el socialismo o hacia el comunismo, si no pasábamos por el capitalismo. Y para pasar por el capitalismo, los revolucionarios tenían que apoyar a las burguesías, a los grupos emergentes de burguesía que existía ahí. Porque en realidad lo que controlaba las élites sociales en América Latina durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX eran las élites aristocráticas terratenientes y las élites de exportación. Las que tenían el control político, el control militar, el control de los estados, etc. Entonces, ¿qué había que hacer para que estos sectores medios, estos sectores de los grupos artesanales, manufactureros, estos sectores financistas, de comerciantes, pudieran también entrar a las élites gubernamentales, pudieran abrir el espacio democrático de esos estados autoritarios? Porque de todas maneras, digamos, ahí lo vamos a hablar un poquito más adelante de la vía del desarrollo del capitalismo en América Latina. Es fundamentalmente una vía autoritaria, es una vía Juncker, es una vía, digamos, prusiana. Prusiana se dice por Bismarck, que es el alemán que lleva a cabo la industrialización en el caso particular, tardía del Estado conduciendo la industrialización. En el caso nuestro, pues sería Porfirio Díaz, Maximino Gómez en Venezuela, Rafael Núñez y Rafael Reyes en Colombia, etcétera. O sea, tenemos ya para el Caribe muchos, Correa en Guatemala, Trujillo en Dominicana, etcétera. O sea, Batista o Machado en Cuba, etcétera. Ahí tenemos nuestros dictadores también impulsando ese desarrollo interno o manufacturero, apoyándose en las burguesías nacionales y controlando todo el avance de la disidencia social de los grupos subalternos, especialmente campesinos, en el caso particular de las Antillas, alguna parte de esclavitud todavía que se prolonga hasta finales del siglo XIX. En el caso de Brasil, la esclavitud también se prolonga hasta el siglo XX. En el caso nuestro hay unas formas parecidas a la esclavitud, que es el caso de los peones acasillados, etcétera, que las haciendas también se prolongan hasta el siglo XX. Entonces, la preocupación pasaba en el cambio social, pasaba por descifrar el pasado. ¿Qué teníamos en el pasado para poder, a partir de ese análisis, construir la política del cambio social, la política de transformación social de lo que hasta ahora nos había postergado en el subdesarrollo, en el atraso, etc.? Entonces, por eso viene la discusión. Dijeron, lo que hay en América Latina básicamente es un capitalismo, porque analizaban el capitalismo en modo de producción capitalista a partir de la circulación, no de la producción. Digamos, confundían esta versión weberiana de Max Weber en la idea de que el capitalismo se define por una actitud individual, es decir, el capitalismo es una actitud de búsqueda de recursos y de utilidades, el capitalismo es una mentalidad empresarial. El capitalismo, pues no, pues si eso es el capitalismo, pues capitalismo ha habido toda la vida. Si analizamos el capitalismo por la forma de excedente, por las relaciones entre productores y dueños de la producción,
Si la extracción de ese excedente es de forma fortuita, estamos hablando de esclavitud. Si la extracción del excedente es por una alineación extraeconómica, el productor directo cree que el dueño de la producción, el dueño de la tierra, es representante de Dios en la tierra, pues hay que pagar un tributo en una renta en trabajo, en especie o en dinero. Entonces, esa forma responde a una forma feudal. Si la apropiación del excedente es por una desvinculación entre el valor de uso y el valor de cambio, es decir, el salario y la utilización de la fuerza de trabajo en el proceso productivo, valor de cambio y valor de uso se disocian en el espacio y en el tiempo, y eso permite, por la apropiación de los medios de producción, la apropiación de un excedente. ¿De qué estamos hablando? Del capitalismo. Ahora, hay una pregunta, Javier. Bueno, para entender un poquito mejor eso, diríamos que la gente produce de manera colectiva la riqueza, ¿no? El capitalismo, ¿no? En relaciones más libres que el feudalismo, el esclavismo, ¿no? Y entonces el dueño del capital, el patrón, es el que maneja el excedente, ¿no? La plusvalía, y le paga él es el dueño, él es el dueño. No más solamente eso, durante mucho tiempo, digamos, en la parte del desarrollo manufacturero y artesanal, etcétera, antes de la revolución industrial, todavía el capitalista se sentía no solamente en capacidad o en posibilidad de apropiarse del trabajo ajeno, es la persona que él contrataba. ¿Cierto? Y por eso entonces las horas de trabajo no eran 8, las horas de trabajo podían ser 14, 15, 16, 17. Dentro de el trabajo. Uno es el natural, 24 horas, pero nadie puede trabajar 24 horas. Al día siguiente, es decir, no puede funcionar, se tiene que dormir, el ser humano tiene que dormir. Entonces, por eso se discutía si eran 12, si eran 14, la edad de entrada al proceso productivo, si los niños entraban, etcétera. Sobre todo en la revolución industrial se hacen muy importantes. Finalmente, la revolución industrial permite entonces desplazar al obrero capacitado y entran las mujeres al proceso productivo. Entonces, yo digo, la forma entre la relación entre el capital y el trabajo también va variando de acuerdo al contrato social. Podríamos decir, es una correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo que, de acuerdo a lo que va ganando en reivindicaciones de tipo de trabajo, de entrada de horas, de edad, de entrada de garantías sociales, todo esto pues responde a una confrontación entre el capital y el trabajo. Ahora, ¿cuándo se puede dar más? Se puede dar menos en épocas de crisis, de recesión, etcétera. Ahí, aunque se quiera, no se puede dar más. Entonces, muchas veces se tocan los límites entre las reivindicaciones económicas y las reivindicaciones políticas. Una conciencia en sí y una conciencia para sí. Una discusión después de los freudianos, dicen cómo los freudianos son marxistas, de la conciencia. Ya asumían la de personas a la entre quienes analizaron el modo de producción a partir de la circulación y quienes analizaron el modo de producción a partir de las relaciones sociales de producción. Los que veían las relaciones sociales de producción al menos decían el caso de Chavalier, François Chavalier, que es un historiador mexicano, con bastante reconocimiento, sobre todo por el Colegio de México. François Chavalier decía, en México hay feudalismo. Porque el peón acasillado, la raya y todo esto es una explicación casi servil. Y entonces acomodaba los términos de las relaciones sociales a las feudales. El peón era el señor de la gleba y el dueño era el señor feudal. Pues para empezar, durante la colonia, podríamos decir, esto no funcionaba como tal. Porque el modo de producción, si analizamos un concepto de totalidad más amplio, como el de formación económico-social, lo que va a utilizar Antonio Labriola, un historiador muy político y
Gramsci, otro sociólogo italiano. Esto lo va a utilizar después Lenin, ustedes saben quién es Vladimir Lenin, lo van a utilizar como actividades menos desarrolladas en el ámbito capitalista, que tienen relaciones que existen con relaciones opuestas, es decir, actividades privadas, colectivos de campo, las familias en pequeñas unidades, por ejemplo, como un representante de los campesinistas. Lenin como un representante de los proletaristas. Es decir, Lenin decía, estos se van a proletarizar con el tiempo. Italiano decía, estos los van a refuncionalizar al capitalismo. Bueno, pero lo importante, entonces, que el concepto de formación económico-social podría ser un conjunto más amplio que tiene un subconjunto llamado modo de producción. Modo de producción estaría explicado por las relaciones sociales de producción, decíamos contrato social, y por las fuerzas productivas, relaciones con la naturaleza, el avance, la ciencia, es decir, toda la tecnología utilizada en el proceso productivo, etc. Entonces, con el avance de la ciencia utilizado nuestro nos dice que la proletarios. Trabajan con un sobrante de la población, las sociedades agrarias anteriores al capitalismo no tienen sobrante de la población. Entonces, pensemos, para el caso latinoamericano, lo que hay es una diferencia, entonces, si lo que había en el siglo de era feudalismo, no hay capitalismo. Entonces, esclavismo hay donde están las plantaciones, en la parte de las villas, de América del Sur, la parte norte, las plantaciones de cacao, en el caso de Venezuela, etc. En el caso de Centroamérica, podríamos decir, entonces, donde hay haciendas, en el caso de Mesoamérica, el caso de México, donde Nueva España, etc., donde hay haciendas, hay más trabajo servil. Pero también en algunos lugares había haciendas y minería. Hay una relación entre la minería y la hacienda. La minería le provee entonces de aperos de labranza, de instrumentos de trabajo a la minería, y la minería del capital a crédito vía las cofradías, hermandades, etcétera, a los hacendados. Y ahí se vinculan con el comercio, etcétera, todo lo que ya más o menos se conoce. Es importante entonces pensar que lo que había ahí no era capitalismo. Y si no era capitalismo, entonces, ¿qué es lo que ocurre para el caso latinoamericano? Que para lo que hay que buscar es que nosotros no participamos de la acumulación originaria del desarrollo del capitalismo finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, etc. No, nosotros pasamos entonces 3 siglos de colonia en donde se aplicaron relaciones de capitalistas, es decir, como el caso de la esclavitud, como el caso de la capitalista, hasta que hablemos de independencia. Y hablar de independencia significa 1810. 1810 significa entonces todo el planteamiento de lo que había organizado geográfica y políticamente la construcción de las repúblicas. México iba desde Filipinas, la Nueva España iba desde Filipinas, todo de México, de Estados Unidos, Nuevo México, Texas, Florida, California, y avanzaba hasta Panamá y parte de Venezuela. Esa era la Nueva España. Luego se genera a mediados del siglo XVIII, que es actualmente Colombia. Parte de Argentina. Los otros
ingleses, los franceses, etcétera, Martinica, Jamaica, estas donde los ingleses se colocan, holandeses y franceses, que llegan tarde al proceso de colonización. Y por lo tanto, entonces, se trata de romper el cerco colonial. Ahora, dicho esto, quiero decir que los esquemas de análisis de capitalismo para América Latina también avanzaron de una forma definitiva en el ámbito político. Por ejemplo, la corriente más representativa es el enfoque se reúne el análisis del sector económico que tiene América Latina con esta idea de lumpen. Toma los términos de la para América Latina dice, es necesario que el capitalismo pueda usar la concepción multilineal. Significa significa y lo aplican a la industria, como por abajo. Por eso, la situación social, tendría sindicatos, etcétera, está vinculado al proceso productivo. Es un individuo que puede rayar el lumpen puede ser una parte de la que trabajan como elementos a los migrantes, todo un proceso de desconstrucción social. Creo que Arturo Fran decía, ese es el lumpen, porque está por debajo de la verdadera reivindicación, no tiene una conciencia en sí, políticamente mejoras el tiempo de trabajo, tomarse la entonces, para esto se tiene un impacto en desmembramientos importantes de ideólogos de la verdad. Así, Marini, de Marx, uno va a los Grundis y se da cuenta cómo Marx forma. Y cuando llega la idea de formación económico-social, dice Marx, pero también implica una idea de relación con lo estructural, es decir, lo político, lo jurídico, lo estético, etcétera, que cada situación geográfica en particular, aunque sea capitalista, tiene una forma distinta de resolver sus diferencias, de dirimir sus diferencias entre clases sociales, entre contextos sociales, entre conflictos internacionales. Tiene formas distintas de resolver sus conflictos y tiene, por lo tanto, formas distintas de coexistencia con otras relaciones sociales de trabajo. Para el caso nuestro, por ejemplo, coexistir con formas de producción comunitarias, campesinas, etcétera, coexistir todavía, como decía, con relaciones de solución de esclavitud, coexistir hasta el presente con esclavitudes mistificadas, como el caso de la servidumbre doméstica y demás, todavía coexistir con esclavitudes bastante sofisticadas de supeditación de las mujeres, todo esto que actualmente viene a la discusión política por encima inclusive de la discusión de las estructuras. Pablo hablaba de la protagonismo. Pero entonces
el enfoque independentista llevó al extremo porque de alguna manera estaba cambiando. Ya había surgido disidencia de la minoría frente a las condiciones de ocupación, de colonización, etcétera. Las cuales hay un triunfo directamente en la parte de Mao Zedong que tomó lo tenemos muy la revolución cubana llevada a cabo por un foco, es decir, ya la clase obrera era de la clase convencidos con conciencia revolucionaria que asumen esta propuesta de la política militar. Las contradicciones militares. No había que hacer las más empobrecidos de la sociedad. ¿Dónde estaban? En el campo. Porque en las urbanas el movimiento obrero se había hecho reformista. El movimiento obrero, decíamos, estaba en las posibilidades de las etapas. Y las etapas, pues, ya más reivindicaciones, pero generando líderes históricos y vitalicios. Se convirtieron en hereditarios también, llevaron a sus familias y sus familias terminaron continuando el control de los movimientos obreros. Estoy hablando, por ejemplo, de la construcción de la CTM, de la UTC, de la CUT en Chile, de la CGT en Colombia, etc. Todo esto fue obra en buena medida de los partidos comunistas. Pensemos entonces que por eso hubo una disidencia grande en la Unión Soviética. Por un lado, la idea de la construcción del socialismo en un solo país versus la idea de la revolución permanente. Lenin se disculpa de esto un poco por el impulso de la revolución en el tercer mundo, la revolución en Palestina, la revolución en Turquía, la revolución en China, finalmente la revolución en Indochina, etc. Pero se posterga y se claudica la revolución en Europa Occidental. Es más, los partidos socialistas los convirtieron en partidos comunistas. Y lo que antes era una construcción de la táctica y de la revolución desde abajo se convierte en una revolución desde arriba. Había que recibir la línea de la Unión Soviética para poder establecer las tácticas a seguir. Por eso entonces, pues todos los revolucionarios fueron a Rusia y bebieron en la Tercera Internacional de estas propuestas y finalmente en la reunión del Comintern. Por eso decía que esos sectores entonces se desprenden de los partidos comunistas y con una propuesta de cambio social construir aparatos militares por fuera del contexto del mundo occidental y de los ejércitos de clase, apoyados fundamentalmente a las economías centralmente planificadas para llevar a cabo el cambio social. En el caso exitoso es Cuba. Pero nosotros sabemos que la historia es caprichosa, la historia casi siempre tiene un protagonista. Y los que copian la historia casi siempre se fracasan. Esto lo planteaban inclusive los mismos revolucionarios. A mí me tocó estar en Chile en 1972, cuando llega Fidel Castro y el Estadio Nacional lleno de revolucionarios, todos los políticos de la época, etcétera, que acompañaban a Allende. Ahí estaba el Partido Socialista de Altamirano, ahí estaba el Partido Comunista de Volodya Teichmann, ahí estaban los dos grupos del MAPU, de Garretón, de Gasmuri, etcétera. O sea, estaban los sectores de PIR, de Enríquez, etcétera. Todos estos procesos y todos estos militantes y todos estos simpatizantes que hacían más de 100.000 espectadores. Acuérdense, el Estadio Nacional de Chile fue hecho para 1962, para el primer mundial que tuvo sede en Santiago. Ahí Fidel dijo al público en general que estaba con banderas, todo el mundo, con sus consignas y demás, les dijo que se aprenden más rápido, los revolucionarios o los reaccionarios y la burguesía. Y al unísono el estadio lo dijo, los revolucionarios. Y Fidel dijo, lamento discutirles y estar en desacuerdo con ustedes. Los que aprenden más rápido son los reaccionarios, es la burguesía. Ustedes han hecho un cambio social por la vía democrática, pero tienen un ejército de clase intacto y están sobre una jurisdicción burguesa, democrático-burguesa, que no les va a permitir armar a los obreros ni generar la defensa de la socialización de producción que han llevado hasta ahora.
Esto se les va a agudizar y esas contradicciones, mientras tengan organizado, van a tener problemas a corto plazo. El año siguiente, 11 de septiembre, 11 de septiembre, con Pinochet y todo lo que se había alcanzado de reivindicaciones, de socializaciones, de incorporación de sectores en la toma de decisiones a nivel nacional, de ingreso, etcétera. Todo eso prácticamente se destruye y entonces en una sociedad extremadamente conservadora. Ahora, entonces... Bueno, hablando de Chile, perdón, hablando de Chile, bueno, ahí tenemos que no es tan independiente. Ahí resulta que Kissinger y Nixon organizaron el golpe de Estado, o sea, tienes una cadena débil, ¿no? Que son pero ¿no? Revolución, movimientos sociales en Chile, y ocurrió la época de la guerra sucia en América Latina, cuando tienes militares horribles, ¿no? Videla, ¿no? Entonces es complicado. Ahí yo diría que los países no son independientes, tienes potencias externas, ¿no? Que influyen en el desarrollo, ¿sí o no? Sí, bueno, eso lo vamos a ver para todo el desarrollo capitalismo en América Latina y en el contexto mundial, obviamente que las relaciones con el exterior no pueden ser desapercibidas. En el caso particular de China, pues logra su revolución, que la Segunda Guerra Mundial le destruyó al imperialismo, que era el cuello de botella más importante para Japón. La destrucción de Hiroshima y Nagasaki fue el camino abierto, que varias veces y finalmente se les han dado las cosas. Para el caso latinoamericano, esta idea de la preocupación de estar en la Segunda Guerra Mundial por participar directamente en la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial con la idea del plan Marshall, el plan Truman, el plan MacArthur, todo esto para la reconstrucción de Asia y de Europa Occidental. Entonces abandona América Latina. Y América Latina inclusive nunca Fidel Castro fuera a montar allá una república socialista. Se creyó que la historia de Cuba, ¿no? O sea, ahí había estado Machado, pues Batista, pues Fidel Castro como parte de la clase alta, pues también se veía como un comprometido, no era directamente un negro, un mulato, alguien que generaba esa experiencia con Trujillo y después la entrada de los revolucionarios, que también hubo un desembarco de revolucionarios, una división etcétera, los exterminan por completo. Ahí sí no le dan alternativa de observemos que para el caso de Cuba, con Bahía Cochinos, con Playa Girón, etcétera, los norteamericanos no entraron directamente, porque consideraban de que esto de alguna manera pues, se iba a convertir en una república democrática burguesa, manejada de alguna forma por ellos, etcétera, con una dictadura, un gobierno más centralizado y autoritario, porque en realidad lo que tenía al principio como discurso Fidel Castro era el nacionalismo, no era el socialismo. Después de la invasión de Bahía Cochinos y Playa Girón es cuando ellos sí se acercan a la Unión Soviética y prácticamente se definen socialistas. Ahora, para el caso latinoamericano, entonces yo diría esquema. Habría que definir, por ejemplo, tres grandes fases. Estas tres grandes fases serían es decir, el no naturales, especialmente el oro y la plata, y se va, pero no se asienta. Esto, ¿por qué para mí? Porque los hitos de la periodización en ruptura de regularidades. Un hito de 1492 es una verdad histórica. El mundo se hizo más grande, el mundo entró en la perspectiva de la geopolítica internacional, ya no éramos solamente la economía del mundo del Mediterráneo, ahora es la economía más importante, la economía del Atlántico, se inician no solamente la vieja ruta de la seda, ahora tenemos la ruta de la plata, etcétera, que fue muy importantes en las fases, en el proceso de acumulación de capital en Europa. Entonces, para mí, 1492 es un hito importante de ruptura de lo que veníamos siendo como organizaciones prehispánicas. Y el siguiente límite iría hasta 1781. Pero es importante tener en cuenta los cortes de este proceso nómada a este proceso sedentario. Es decir,
en 1540 hay también un cambio de realidades porque termina la esclavitud indígena y se inicia la esclavitud, la trata negrera, la esclavitud con los africanos que se van a empezar a incorporar a los procesos de trabajo. En el caso de las Antillas, en general, ellos tuvieron que diezmar buena parte de la población, los taínos los desaparecen, y ahí entra la discusión entre el clero, la inteligencia de la colonización, y los militares. Desde la inteligencia, el padre Fray Bernardino de las Casas, el padre Cisneros, le dicen a la corona que es necesario mantener la fuerza de trabajo. Es necesario mantener la fuerza de trabajo porque de lo contrario van a tener que trabajar ellos o van a tener que importar mano de obra, digamos esto que sería aumentar el capital fijo, los costos de la producción, por lo tanto, disminuirían entonces sus ingresos. Para eso, ¿qué habría que hacer? Dejar de y en todo caso establecer nuevas relaciones sociales de producción. Por eso surge la encomienda, por eso entonces el repartimiento, la encomienda se toman relaciones de producción que ya funcionales a la colonia, como el caso de la mitad, como el caso del Guatequín, una mitad de trabajo en la agricultura, en la artesanía, que se desplaza en los de la producción y fabricación de las ciudades, construcción. Entonces, pensamos que esta época, en la que decimos lo que existe ahí, es básicamente un proceso que tiene que buscar también, tenemos que buscar un hito que se vienen hacia el continente, tiene que ver entonces, no solamente con el descubrimiento de México en 1519, 1520, etcétera, no solamente eso, tiene que ver entonces las grandes inundaciones en el Valle de México por la entrada de la ganadería, la disminución entonces de la forestación que existía alrededor del viejo Tenochtitlan, el aumento entonces de la precipitación pluvial, las grandes inundaciones. 1640, 1630, 1640 fue esta época grave y seria que hasta el presente la Ciudad de México tiene como un problema hidráulico grave de poder desaguar de manera eficiente, lo que significan los cambios climatológicos y los cambios de estaciones en el caso particular. Y por eso entonces, en esa época se pensó cambiar, en 1630, 1640, mediados del siglo XVII, se empezó en cambiar la capital hacia Puebla de Los Ángeles o hacia Guadalajara. En esa también hay una gran responsabilidad en el desarrollo urbano. Se construyó en grandes construcciones con paredes muy fuertes, etcétera, una zona lacustre. Y desarrollaron la Ciudad de México no fue Cortés ayer y no andaluz, porque la verdad construir sobre una zona lacustre tiene que faltarle un poquito de cerebro, es decir, esto se puede ir a corto o largo plazo, se pensó aún, de hecho se sigue hundiendo la ciudad. Las obras más difíciles se empezaron, esto tocó no solamente al origen, esto tocó español, arquitectos para construir el Valle de México, que siempre ha sido un tema de corrupción bastante grande en el país, etcétera, y esto es política, y todo, pues, nadie. Lo vemos cuando tenemos, entonces se inunda la ciudad, empezamos a preguntar quién es el. En el fondo, esto ha sido, trabajó mucho en el colegio, después fue funcionaria pública, lo analiza muy bien las grandes fundaciones también del Valle de México. Pero con esto lo que significó fue el avance de la frontera agrícola y la profundización de la conquista hacia el sur, porque si de aquí se sacaba, entre lo que se sacaba de la Nueva España y parte de lo que se había descubierto en el sur, que era el caso de Perú, se sacaba más del 60% de la. ¿Para qué aventurarse en nuevas conquistas que eran muy costosas a la corona y además muy riesgosas? Moría gente, o sea, mucha gente que eran militares ya de escuela, de cierta alcurnia y además. Después se trató de meter otro tipo de tripulación para tratar de problemas de carpintería, problemas de talabartería.
digamos, sacar las cárceles para, pues si regresaban, qué bueno, ¿no? Y si no regresaban, pues no se perdía mucho. Y esto entonces de las grandes, eso terminó en 1630, 1630. ¿Por qué el paso del nomadismo hacia el surgimiento de la hacienda? La hacienda entonces se empieza a producir ya para no esperar que los barcos llegaran y que los barcos se fueran, etcétera. Vamos a producir nuestras pautas culturales en México. Entonces se empieza la hacienda a producir trigo también. En el parte norte, de lo que es California, etcétera, se empieza a producir. En la parte sur, en el caso de Argentina, en el caso actualmente Argentina, o lo que era en ese entonces el Alto Perú, la parte sur, lo que es actualmente Chile, antes del río Biobío, porque después del río Biobío la conquista española de los europeos. Puedo decir que hay un proceso de asentamiento, porque inicialmente los virreyes eran personas transitorias, ambulantes. Se les prohibía tener tierra, se les prohibía casarse localmente, porque ellos consideraron que en cuanto se echaban raíces, se generaban procesos de emancipación o había posibilidad de pensar en separarse de la corona, romper la fidelidad con la corona. Y por eso muchos virreyes que fueron virreyes en México, fueron virreyes en el Alto Perú, fueron virreyes en la Nueva Granada, etcétera, los movían permanentemente. Y por eso se inventaron otros funcionarios como los oidores, esos individuos que ahora nosotros les decimos orejas. Que son estos infiltrados, gente que llegaba a ver qué era lo que hacían los virreyes, qué eran los capitanes generales, etcétera, para pasar esta información a los reyes católicos y de alguna manera sancionarlos o multarlos o definitivamente destituirlos de sus cargos o, en el mejor de los casos, negociar una posibilidad de cambio hacia otros lugares, digamos, moverlos para que no se generaran los arraigos. Pero el papel ahí el papel de la iglesia, por ejemplo, la confesión, la Inquisición, o sea... Bueno, aquí tenemos dos cosas importantes que sirvieron para la conquista. El mismo Agustín Cueva, este historiador económico ecuatoriano, formado en Francia, él plantea en su libro que nosotros no somos débiles porque éramos, o sea, se nos invadió porque éramos débiles, no porque no somos que nos no es digamos, agilidad que teníamos frente a la estructura militar que traían los europeos. Entonces, la pólvora, la brújula, la navegación, nosotros, digamos, confrontar. Inclusive tuvimos problemas bastante serios, aunque la conquista de América del Sur fue un poco complicada, especialmente la parte de la cordillera de los Andes que va pegada hacia el Pacífico, fue mucho más complicada precisamente por lo abrupto de la geografía. No es el caso de los desiertos, hay posibilidades de los incas, buena parte de los incas de Colombia y también de alguna manera tributarios de los incas. Entonces, los aztecas y demás eran tributarios de los aztecas. Es que las grandes civilizaciones eran de alguna manera eran mucho más conflictivos entrar ahí. Por eso los reductores de cabeza, etcétera, todo eso del Pacífico, donde entró Sebastián de Belalcázar, etcétera, van a tirar la estatua, los Pastús, de Ecuador, ahí acaban de tirar los indígenas a Sebastián de Belalcázar porque consideran que en 500 años lo único que hizo fue un genocidio, desaparecer buena parte de apropiarse de sus tierras, de sus recursos naturales, etc. Claro, Colombia ahora sacó todo una de ideológico de este tipo de actos como patrimonio de comunidad, patrimonio cultural, etc. Pues lo que es incultura y anarquismo, hacer ese tipo de actos. Lo importante entonces
que la hacienda trae otras cosas, la hacienda trae los obrajes, ya de permanencia, y podemos decir esta fase que surge con la hacienda, también surge otro proceso importante de arraigo a la población, que se llama el mestizo. E incluso el mestizo también tiene otra, el mestizo, o el criollo, como se le llama. Los mestizos criollos tienen otro que también se van apropiando de partes de la tierra, porque muchos de ellos son hijos de peregrinos, los españoles, pero ya nacidos aquí en América. La religión, uno es la fuerza y el otro es, uno es la guerra, los costos, digamos, los costos de la confrontación militarmente, sino también el trabajo por y vamos a ver que como la población gráfica sobre las estadísticas de población, donde se ve cómo va bajando la curva de manera sensible de la población aborigen, va aumentando la población lentamente, pero va aumentando la población a mediados del siglo, aumentando la población aborigen. Entonces, 1791, en donde vienen de reforma, leyes de reforma política como administrativa. Entonces, el hacía referencia a Marcelo, la Revolución Francesa. Tiene que ver la batalla de Cromwell, la revolución inicial de estos artesanos, manufactureros, etc. Otro contrato social con las monarquías. Todo el borbonaje, el virreinato hacia el borbonaje para de la de relaciones sociales de producción y por lo tanto de la necesidad de controlar de otra manera la dominación por la vía fiscal más que por la vía del trabajo forzado, etc. Entonces, uno no solamente se da entre las pirámides sociales y los gatos negros, cada vez más alcabalas, más diezmos, más quintos reales, etc. Para la defensa de las colonias. Pero también las contradicciones entre los de la tierra y los productores directos, los hacendados. Por eso los precios tienen nuestra propia vida, en el caso de Guadalupe, nacionalizar el conquistador. Y nacionalizarla es ponerle el mismo color de piel de los indígenas, los ojos rasgados, y ponerla más pequeña, aunque Juan Diego, cuando lo quisieron canonizar, hubo que blanquearla, pues no podían canonizarlo así, etc. Lo que quiero decir es que la religión cumple un papel de coexistencia social muy importante. En cada senda va a haber una iglesia. Y la iglesia existe el proceso de control de ideas disidentes. O sea, como para la iglesia en ese entonces, ahora no, porque ahora es un poco lo que se va a la iglesia por parte de la gente, y quien va, pues va por una cuestión muy personal, no con todos los ritos. Los ritos, digamos, el primer rito para entrar al club, fundamentalmente, es bautizarse. El segundo rito es confirmación, y después de la confirmación es la primera comunión. Hasta las digamos, tienes que cumplir con estos requisitos. Ahora, estos requisitos también pudieras el contacto directo y para comulgar hay que confesarse. Confesarse, pues, como se dice normalmente, estoy cansado de trabajar aquí, el patrón me tiene a trabajo forzado todo el tiempo, estoy por violar a la hija del patrón, por ponerle fecha, con todo esto, muy bien, muy bien. Y está usted perdonado. Pero después, el patrón actual, ahí otro
en el caso particular se diga de las personas, se puede poner la orilla abajo esta planta, provoca escozor, provoca sin embargo, ahí se ve un poquito esto, los castigos españoles, ¿no? O sea, trataba de romper las regularidades de las leyes establecidas cuando desconocías a Carlos Augusto, cuando desconocías a los reyes católicos, cuando tratabas de esas organización social, pues los castigos eran bastante serios. Digamos, entonces, en esta segunda etapa, por eso viene la crisis colonial, y la crisis colonial son justamente estos levantamientos que tienen que surgir desde abajo, porque son los que más sienten estos trabajos forzados para poder pagar los impuestos. También artesanos, manufactureros que tienen que pagar más impuestos. Y esos impuestos iban para tener un ejército eficiente y fiel a la corona, eficiente y moderno frente a lo que ocurrió con Inglaterra, con Francia, etcétera, que ya trataron de disputar el control del Atlántico Sur, que tenían un tratado de Tordesillas desde el inicio de la colonia, etcétera. Entonces se dividían los mares, solamente se dejó una presencia a Portugal, se sacó a Inglaterra, se sacó a Francia, etcétera, y se les colocó en el Atlántico Norte. Y para esa disidencia, entonces habían formas muy expeditas. Actualmente le decimos delincuentes, en esa época piratas. Los piratas entonces van a jugar el primer elemento entonces de disuasión importante en lo que significan las formas de transmisión de dominación, en donde los barcos llevaban los productos de España, que no son los piratas, ahí iban a ser todas las parte de los productos americanos en la gastronomía europea, la papa, el tomate, el cacahuate, el chocolate, se hablaba del cacao, etc. Todo esto, el desarrollo de las plantaciones que llevan caña de azúcar, todo existen entonces los estanques importantes allá en Saint-Lô, en Francia, por eso son amurallados. Los embates, de Inglaterra, etcétera, y colocar una bandera negra con dos huesos y una calavera y ponernos un parche en el ojo, y a partir de eso somos piratas, asaltamos este barco, lo desviamos, guardamos esto ahí durante un tiempo, lo dejamos y adquirimos títulos de ser, como es el caso de piratas, que por ejemplo tan curiosos, un parche en el ojo, colonial. Y ese inclusive hasta el cambio de las estructuras urbanas, arquitectónicas de las costas latinoamericanas. Es el castillo de Felipe en Cartagena de Indias, es el caso amurallado del Morro en Cuba, es el caso de los amurallados en Cozumel, etcétera, para protegerse justamente de esos embates. Bueno, las murallas que existieron todavía hasta la época de Porfirio Díaz en Veracruz eran justamente para defenderse de la llegada de los piratas. Llegaban y ponían condiciones, intercambiaban mercancías, etcétera. Es más, si uno revisa autores como Antonio García de León, profesor que recibió un premio el año pasado, el Premio Nacional de la Historia, profesor de la Escuela Nacional de Antropología, profesor de posgrado de Economía, etc. Él muestra cómo en la historia del Caribe, inclusive en Veracruz se llegó a hablar portugués, fue ocupado por los portugueses, tuvieron hospitales, tuvieron prostíbulos, restaurantes, hoteles, etc., donde ellos recibían los marinos, tenían una posibilidad de estar un tiempo ahí para volverse otra vez a embarcar. Entonces, toda esta porosidad de la colonia se va a agudizar a finales del siglo XVIII, en donde pues, la Revolución Francesa, finalmente la traducción de los derechos humanos y del ciudadano por parte de Nariño, en el caso de la Nueva Granada, las tertulias que se desarrollaron para hablar sobre libertad, igualdad y fraternidad, todos esos preceptos de la Revolución Francesa, pues pasaban fundamentalmente por la idea de soberanía nacional. Entonces, ahí se marca la
en el esquema se marca la crisis, y en la crisis colonial hacemos pasando obviamente por el hito de 1810. Los renatos plantean el desconocimiento de los virreyes y la idea de repúblicas. Y ese proceso de 1781 hasta 1910. Pasando por la de 1810, ahí retomo este corte de 1910 a 1910. ¿Por qué ese corte? Porque a mí me parece que justamente a partir de la independencia nosotros vamos a construir nuestros estados nacionales. Y además vamos a llevar a cabo nuestra verdadera acumulación original, la del desarrollo de nuestros mercados, el mercado de fuerza de trabajo, el mercado de medios de producción, el mercado de medios de consumo, la pecuniarización de la economía y hasta la configuración de las repúblicas que pasa por la balcanización de los territorios latinoamericanos. Esa es la historia de todo el siglo XIX. Podemos decir perdón, la economía. Esa es la formación que vamos a tener. Esos son los conservadores. Los conservadores son centralistas y los federalistas son con autonomías regionales. O sea, la Constitución norteamericana es una Constitución federal. La Constitución de Brasil es una Constitución federal. La Constitución de aunque por la accionar mexicano, la actividad política mexicana es más centralista que federalista. Es más federalista el accionar político norteamericano que el federalismo brasileño. Políticas centralistas puede ser Colombia, puede ser Venezuela, con gobiernos en donde las decisiones se toman en el ámbito central, en las capitales. Federalista puede ser Buenos Aires, Argentina, sí, pero el accionar político es más centralista. Sin embargo, esta pasa por esa integración nacional. Y configuración de una recurso forzoso nacional. Primero la dominación de moneda en Europa, y el dinero era para los hacendados, los comerciantes, pero no para el resto de la población. De tierra que reclamaban para cultivar, etc. Cuando vamos a desarrollar los mercados, ¿de qué estoy hablando? Para enrolarnos en la revolución de independencia, el mismo Allende los españoles. Hay que sumar sí, los primeros soldados fueron sus esclavos. Y la libertad para mantenerse después a cambio de salario. Esa es la idea fundamental. Digamos, el proletariado en donde parte de los de aprender oficios en la dividir algunos trabajos en esos aprendices ya viven con el maestro como verdaderas familias. Son y esas guildas, los precios están controlados, etcétera. Es la época entre la disidencia entre el mercantilismo y la fisiocracia. La fisiocracia que cree que la tierra, el mercantilismo que cree que esa está en el comercio, en el oro, etcétera. Quien tiene más oro es más rico, quien tiene menos oro es más pobre. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues quitarle el oro al que lo tiene. ¿Cómo hacemos si llegamos tarde al reparto colonial? Pues las guerras, las invasiones, por esta idea de la balanza de pagos gravitaria. El mercantilismo, entonces, se tiene como precepto fundamental en una cuenta nacional que actualmente se utiliza, que se llama balanza de pagos. La balanza de pagos tiene
movimiento real arriba y movimiento de capitales abajo. Movimiento real arriba quiere decir movimiento de cosas, de exportaciones e importaciones. Movimiento de capitales quiere decir movimiento de dinero, cuánto se presta, cuánto se recibe del extranjero por préstamos, por inversiones, y cuánto mandamos nosotros para el exterior por pago de préstamos, por pago de funcionarios, por pago de utilidades, etc. El movimiento de capital. Esta cuenta pues, nos va a mostrar un superávit o un déficit. Como desarrollo de cuenta, pues tiene que dar, y por eso le ponemos abajo errores y omisiones, para que dé cero entre lo que vendemos y compramos, entre el dinero que sale y que entra. Pero en realidad nosotros sabemos que si vendemos más de lo que compramos, tenemos una balanza superavitaria. Si compramos más de lo que vendemos, tenemos una balanza deficitaria. Y entonces durante mucho tiempo, para saldar esos problemas de balanza de pagos, había que trasladar oro. Porque si tú no tienes con qué pagar más de lo que estás vendiendo, entonces el excedente, porque ya no entonces, balanza de pagos se utilizó durante mucho tiempo y balanza de pagos se sigue utilizando al presente. Pero es importante tener en cuenta, en el desarrollo de nuestro capitalismo, qué implica pensar en la presencia agraria, la presencia minera y la configuración de las repúblicas. Digamos que en esta fase de la acumulación originaria, que saca es el mercado de tierra, de propiedad de la tierra. La tierra se disputaba, se repartía en los resguardos por los encomenderos, etc. Pero la tierra no se vendía ni se compraba. Ahora vamos a tener el desarrollo de la propiedad privada agrícola. ¿Quiénes son los primeros que se apropian de la tierra? Pues los que capitalizan la revolución de independencia, los primeros, los patricios. Estoy hablando de Bolívar, estoy hablando de Iturbide, estoy hablando de Allende, estoy hablando de la Corregidora. No estoy hablando de la revolución desde abajo, que ellos tienen que combatir. Porque desde abajo está claro que piden la tierra para quien la trabaja, el regreso de las tierras para los indígenas, que pide el desconocimiento de los reyes europeos, y que inclusive desconocen hasta las estructuras políticas de algunos criollos. El caso particular en la Nueva Granada, de Francisco Bermeo y Antonio Galán, etcétera, que se levantan contra la política impositiva de los españoles. Y el levantamiento es tan importante porque arrastra en sus alianzas las inconformidades de los esclavos, las inconformidades de los indígenas, etcétera, y llega hasta Santa Fe de Bogotá. Una vez que llega y se dan cuenta de la capacidad de movilización que tiene, se negocia con ellos. Una vez negociado con ellos, retirado las fuerzas de apoyo, etcétera, se toman los líderes, se les sacrifica, se les corta la cabeza, se van a desmembrar piernas, brazos y tronco. El tronco se coloca en el centro de la plaza, los brazos, las piernas, la cabeza se colocan en diferentes lugares para mostrarle a la población qué ocurriría si se vuelven a levantar. En el caso particular de México, por ejemplo, Hidalgo es combatido por Callejas en Guadalajara. Y Callejas forma parte del ejército de Iturbide. Iturbide va a combatir Morelos en Morelia, por eso se llama Morelia. ¿Por qué? Porque ahí está la revolución desde abajo. La revolución la mueve Hidalgo básicamente con el para quien la trabaja, que es la consigna más importante de Morelos, que después pasa a Zapata, pero que las fuerzas de apoyo fundamentalmente de Hidalgo son fuerzas campesinas. ¿Y qué piden las fuerzas campesinas? Las tierras. La versión jacobina de la revolución de independencia. Y esta revolución jacobina, le digo así porque es la época del terror, es la época de entrada de Robespierre, de Marat, en la revolución. Se le llamó la época del terror, y se llegó entonces a la reforma agraria a sus últimas consecuencias. Se repartió la tierra, y por eso los campesinos se vuelven alianzas con el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque la revolución llega hasta cerca de su predio. Y por tanto, tener en cuenta, en el caso nuestro, esa versión jacobina se frena y se deja nada más la independencia. Francia invade España y Carlos V se va de Madrid, se va a Barcelona, etcétera, y la ocupación francesa Napoleón coloca a su hermano, Pepe Botella. Se le llamaba así, le gustaba el vinito y se pasaba las cucharadas. Pero eso llevó también a que nosotros dijéramos en la época,
no nos vamos a volver, no vamos a educación, etc. ¿Quién dijo eso? ¿Los subalternos de las clases de la base de la pirámide social? No. ¿Quién dijo eso fundamentalmente? Las oligarquías terratenientes y mineras. Los criollos. Por eso ellos que tenían participación en los cabildos abiertos, donde se recogía la opinión de estos criollos, pero no tenían derecho a voto, no tenían derecho a decidir, ellos son los que van a reconocer a los virreyes. Pero desconocer a los virreyes primero significaba frenar la revolución desde abajo. Y frenar la revolución desde abajo porque entonces se ponían en entredicho la base social y económica más importante para asumir el poder, que es el control de la tierra. Por eso, en el siglo XIX, entonces, viene una lucha permanente entre liberales y conservadores, primero las tierras de los españoles y luego ampliarse en las tierras fértiles, próximas a las ciudades, próximas a los puertos, con caídas de agua, etc. Tiene esa disidencia importante que podemos decir no del siglo XIX y podríamos decir que hasta más o menos en las 3 últimas décadas del siglo XIX vamos a encontrar algunas formas de la acumulación de capital, solamente la acumulación originaria, la acumulación de capital, entonces ya la acumulación salarial aparece como una realidad en sectores estratégicos. Hablando de la modernidad de la época. ¿Cuál es la modernidad de la época? Del imperialismo europeo versus el imperialismo norteamericano. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surge la fase superior del capitalismo, por la concentración, la centralización, surgimiento del monopolio, surgimiento de la alianza de la industria y la banca, el capital financiero, y finalmente el elemento más importante del imperialismo colonial. ¿Por qué había que hacer el reparto colonial? Porque el monopolio lleva una tendencia descendente de la tasa de ganancia. Que se empiezan a explotar y a extraer fundamentalmente de los litorales, de las zonas marítimas más próximas, el Golfo de México, el Golfo de Maracaibo, que sería el Golfo que está entre Colombia y Venezuela, etc. Ahí hay ese recurso importante. Por eso entonces, el vínculo con el exterior es muy importante. ¿Para qué? Para que pasáramos de estas sociedades agrarias, de disidencias entre liberales y conservadores, eso que se le llamó, Agustín Cueva le llamó la larga espera, algunos otros historiadores le llaman las patrias bobas, etcétera, en donde no podíamos levantar el desarrollo de la economía
entramos en profundas crisis y las guerras cada vez más costosas. Esto, por ejemplo, que intentamos unificar las monedas, por ejemplo, también muy problemático, desprendernos de la moneda metálica, la moneda de papel moneda, quién emitía la moneda, cuánto se emitía de la moneda, las regiones querían autonomía. Todo esto generaba unos desequilibrios bastante grandes y desconfianza hacia el centro. Por eso señalamos entonces que esta última parte del siglo XIX, 70-14, algunos dijeron la lotería de bienes. Yo le digo bienes estratégicos, más que lotería de bienes. ¿Por qué? Porque se necesita otro tipo de fuentes energéticas, empezando por el petróleo. El petróleo, que es la industria automotriz, necesitamos el caucho, que es el hule, el caucho para los neumáticos, el caucho para las bolsas de agua caliente, el caucho para los balcones de los niños, el caucho que se empezó a utilizar de muchas formas, ¿no? El caucho que nos prolongó nuestra relación capitalistas, como la esclavitud, el caso de los mayas, de caucho que se les trajo hacia las haciendas de México, etc. La esclavitud en Brasil durante mucho tiempo, o la esclavitud de la producción de algodón en el norte de Colombia, de caña de azúcar en el Caribe, etc. Todo esto tiene que ver con las grandes demandas de nuevos productos para la revolución industrial. La segunda revolución industrial. Y la segunda revolución industrial también pasó por la disidencia del estaño, por la disidencia y el control del cobre, por la disidencia y el control del no ferroso. Como el cobre son no ferrosos, como la bauxita, el tungsteno, el manganeso, etc., que sirven para la industria, por ejemplo, el cobre, la industria eléctrica, sirven para la industria militar y metalmecánica, el estaño, inclusive para la industria de la producción de estupefacientes, del tabaco. Ahí para conservar el tabaco hay que tener un papel forrado de estaño frente que permite el tabaco de manera fresca. Estas son características del capitalismo norteamericano, que no tienen otros capitalismos. El capitalismo norteamericano tiene la apropiación de los territorios de la apropiación de la fuerza de trabajo del resto del mundo, de los intelectuales del resto del mundo, y la explotación de la fuerza de trabajo hacia América Latina. Y eso, con esto se prolonga con relaciones capitalistas hasta el siglo XX. Por eso las formas de acumulación fueron mucho más grandes y más estrictas. Por eso saltar de ser una colonia, 13 colonias más pequeñas, el Estado pequeño, digamos, hacia el sur, hacia el oeste, los territorios a la norte, después en particular, y disputar territorios en Asia, el caso de Hawái, el archipiélago, de Centroamérica, el disputar fundamentalmente para la construcción del canal, la presencia muy directa del imperialismo de los ferrocarriles en Argentina fue de los ingleses. Fundamentalmente fue en 1879-1874 entre Chile y de Chile sobre las salitreras. Pero ¿cuál es la importancia de que Inglaterra tuviera control para la fabricación de pólvora? Recuerden que ahí la disidencia imperialista va a desembocar fundamentalmente en relaciones mundiales que nos costó muy caro, no solamente a Europa Occidental, sino al resto del mundo, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, para la Primera Guerra Mundial era muy importante tener el control de los recursos naturales. Pero si nosotros vemos para esa época, Alemania había avanzado sobre Pakistán, Italia había avanzado sobre Rumania, Etiopía, Inglaterra había avanzado sobre la India, es decir, tratando de controlar los yacimientos de petróleo, fundamentalmente. Para quien controlaba esos recursos naturales prácticamente iba a ganar la guerra. Japón había avanzado sobre Corea, había avanzado sobre China y sobre China,
etcétera, tratando de controlar los recursos naturales estratégicos de la guerra. Por eso yo digo, no es lotería, no es que ahora comprar el cinabrio, el ramier, nos compraron el azúcar, nos compraron el cobre y por eso nos hicimos importantes. Al final del siglo XIX, principio del siglo XX, generamos unas oligarquías terratenientes que lograron modernizar las capitales latinoamericanas, como el caso de México, como el caso de Buenos Aires, etcétera. Las europeizaron muchísimo, ¿no? O sea, la idea de reforma era eso, un campo para que el Maximiliano, digamos, el encargado de representar a Francia, pudiera desplazarse no por un camino de herradura, sino por un camino que fuera desde el castillo hasta el centro de la ciudad. Será muy importante. Por eso los argentinos también construyen su Champs-Élysées y construyen su obelisco. Y el obelisco es copiando directamente el obelisco que robaron directamente los franceses de Egipto. Entonces, toda esta podemos decir, de nuestro capitalismo, ahora sí, de capital, porque aquí podemos decir la vía prusiana, entonces genera un capitalismo de amigos, de élites, y además se vincula con algunos europeos, algunos norteamericanos, que desarrollan la modernidad del ferrocarril. El ferrocarril va acompañado del telégrafo, y podemos decir, ahí encontramos nuestras relaciones de producción para este desarrollo hacia afuera. En el telégrafo, de algunos bienes de consumo como industria textil. Acuérdense, Porfirio entonces trae la industria textil a Córdoba y Orizaba pensando en copiar el modelo inglés, que empezó por la producción de bienes de consumo, textil. Eso, para poder aumentar, había que modernizar los medios de comunicación para aumentar la demanda. Para eso había que traer el ferrocarril también. Entonces, tenemos toda la industria metalmecánica y siderúrgica que acompaña el desarrollo del ferrocarril, primero con inversiones inglesas, con inversiones francesas y con inversiones norteamericanas. Aquí los imperialismos quieren estas cuestiones como eso es lo que se llama, Marcelo, tiene mucha responsabilidad en la raíz del atraso, la presencia del exterior. Por dónde tenemos que trabajar. Porfirio intentó en un canal. Consultó a este arquitecto que había construido y que tenía las concesiones ya por Rafael Núñez, el presidente de Colombia, que fue vicepresidente de Colombia a finales del siglo XIX, ya tenía las concesiones por el canal de Porfirio, entró en contacto con él, eso dice el libro de Costello Díaz sobre el libro, el segundo tomo que sacó Carlos Tello Díaz. El libro se llama La 1867-1884, pero es una responsabilidad muy grande decir eso, es de Porfirio Díaz. Carlos Tello, que fue ministro de Hacienda durante Porfirio, y que después ocupó la cátedra de económica en la Facultad de Economía durante su hijo, actualmente es un historiador, ha sacado estos libros. Pero es importante pensar que Porfirio también tiene un canal y que no puede construir precisamente porque la disidencia entre el expansionismo norteamericano y el expansionismo europeo impone condiciones finalmente, impulsa a los que es la región entre Panamá y Honduras, mantiene la presencia de los ingleses, pero logra que se den todas las concesiones para la construcción del ferrocarril, sino después también para el canal de Panamá. ¿Cómo se logra eso? Socavando liberales y conservadores que estaban en una disidencia de Colombia entre 1900 y 1903, y la de los 1000 días, conservadores, etcétera, fundamentalmente debilitados. Un acuerdo que propone al Congreso de Santiago, el canal de Panamá, sobre la construcción, sobre la sanitación, sobre la posibilidad de una para el Congreso colombiano de la época, no acepta
entonces esta propuesta norteamericana, y finalmente entonces levantan un proceso de yo tomé esto, ¿no? Si yo no tomo esto, me tardo en construir el canal 50 años, pero lo tomé, ya ha tomado el Congreso, ya no tiene que discutir si se construye o no se construye el canal, se está construyendo el canal, discutir sobre mis decisiones en particular. Ese fue Franklin Delano, no, Theodore Roosevelt, el papá fue el que llevó a cabo este proceso. Entonces, pensemos para el caso latinoamericano, obviamente la inserción con el ha tenido un peso. Entonces, que para esta época yo pongo en el precapitalismo de la colonia, esos tres y entramos ahora sí. ¿Qué significa el capital? Esta propuesta del desarrollo del capitalismo por una vía Juncker, de una vía prusiana. Tenemos varios personajes de Argentina, dos italianos que desarrollan todo un proyecto militar con Inglaterra para desarrollar el capitalismo y traer la población de forma importante, la población de Europa Occidental, de Italia, los campesinos más pobres de Suiza, etcétera, que emigran hacia Argentina para la producción de esas pequeñas y medianas producciones. Roca y Peregrini también Porfirio Díaz. Rafael Núñez, final del siglo XIX, Rafael Reyes, a principio del siglo XX, la visión de Porfirio Díaz. Rafael Reyes, inclusive en México, que se fue invitado. Este vino para hacerse la guerra de los 1000 días. Llegaron a todos los excesos de pobreza, de violencia, etcétera, y pues se postergó entonces esta idea que se desarrollo del mercado financiero, es decir, la monopolización de la emisión monetaria en un banco central, la conversión de los patrones anteriores, patrones cobre, trueque, intercambios regionales, cobro de peajes de un lugar a otro, esto que se llamó en México las alcabalas, etc. Todo esto se va a postergar hasta este proceso autoritario. Por eso es que se habló de modernidad. Para el caso de México, nosotros sabemos el costo que tuvo la modernidad. Hay actores actuales, por ejemplo, casi todos los historiadores que trabajan en el cine, Galvarraitio, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Sara Kuznets en el Colegio de México, todos ellos defienden la idea porfirista como la idea ligada a la modernidad. Fue Porfirio el que nos vinculó al mercado internacional, fue Porfirio el que la sociedad, fue Porfirio el que inició un proceso de paz en el país y proyectó, digamos, en el internacional a México como una economía nacional. Claro, las inestabilidades políticas que se vivían en los otros lugares de América Latina veían con buenos ojos el caso de Porfirio, un gobierno autoritario que había logrado estas cosas, el desarrollo del ferrocarril, del telégrafo, la inclusión en el mercado internacional, con la exportación de azúcar, con la exportación de productos que servían para la industria, fabricación de velas para los barcos, para pintura de los barcos, etcétera, para mantener los minerales, etcétera. Todo esto tuvo importancia en esta época de manera definitiva. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que Porfirio Díaz terminó siendo dueño en buena medida de la producción con su lugarteniente más importante del ministro de Hacienda, José Inés Limón, que trajo una buena de la entonces en Francia los créditos más importantes para el desarrollo del ferrocarril, cosa que después dijeron que nosotros nacionalizamos el ferrocarril, ¿no? Nacionalizamos a manos de los accionistas, de los cuales formaban parte familias en lo particular, no era un mercado de acciones en la cual participar cualquier persona. Ellos tenían sus limitaciones y sus restricciones para el mercado financiero. Ahí estaban los Mandur, padre, hijos y hermanos, etc. Ahí había familias individuales, de familias. Tenemos una concentración de ingreso bastante fuerte y acompañado de un proyecto que venía
desde mucho tiempo atrás la selección de las especies. Justificó la idea de desarrollo de blanquear la sociedad. Y blanquear la sociedad pues era combatir y las razas aborígenes, a los más, exterminar a los yaquis, los comanches, etcétera. Todo eso, muchos de los comanches y de los yaquis fueron asilados en Houston, porque por solo hecho de 6 días las plantaciones de Yucatán, mezclar yaquis y para supuestamente tener una fuerza de trabajo más se dijo en la época. Recuerdo que el que acompañó a Porfirio Díaz se llama Victoriano Huerta. Victoriano Huerta le dijo, general, usted debe regresar. Y si usted no va a regresar, yo me encargo de que usted regrese. Se encargó no de que regresara Porfirio finalmente muere en 1915 en Francia, pero se encargó de orquestar el asesinato a Madero y Pino Suárez, con el hijo de Porfirio, con el otro yerno de Porfirio, que formó parte de los 41, en realidad eran 42, pero estos 42 fueron sorprendidos en una fiesta de homosexuales, vestidos de mujer, etcétera, con Porfirio que estaba pasando, y Porfirio dijo, son 41, oiga, son 42, son 41, y como un particular para la gente no se ese es homosexual, ¿no? Ya era como que una forma particular de burlarse, etc. Pero lo que quiero decir es que en la época Porfirio decidía no solamente sobre las inversiones, no solamente formaba parte de empresario directamente, sino que también formó parte de lo que se configuró en esa época como bolsa de valores. Porfirio formó parte de ser accionista de y las minas en particular, por pobre, un conflicto de intereses bastante grandes, porque ellos en una parte de las minas de oro de Chihuahua. Entonces ahí entraban en conflicto de intereses, o sea, ¿cómo si ustedes son los que están manejando, digamos, el Banco Nacional? Porque de todas maneras lo que logra Yantur es esa monopolización monetaria en el Banco Nacional de México, así, Banco Nacional de México, que sería el Banco de México, el Banco Central. Ya hay acumulación de capital, pero esa acumulación de capital, digamos, pasa por la segregación racial, pasa por la riqueza en poco. Entonces, la disidencia política, la persecución de los es un trabajo de Claudio López, donde nos muestra la velocidad, en donde no te va a así se llamaba, soldados que habían participado en la guerra norteamericana contra España, ellos también participaron en el levantamiento de Texas y finalmente independizar Baja California. Cuando Porfirio va a Texas a buscar apoyo, a Houston y a Dallas para formar su ejército de no reelección contra el aquí si nos mueves a ellos que nos generan problemas, el trabajo que estoy terminando, si nos mueven los individuos que están en la frontera, nosotros le damos financiamiento para que mueva este lerdo de Tejada, no quiere dejar entrar con nuestras inversiones ferroviarias y que está dando privilegios europeos. Y así fue. Bueno, Iván, fantástica inspiración ahora. Fantástico. Yo aprendo
contigo. Tu enfoque es muy interesante porque es económico, político, social. Y vamos a hacer un fácil hacerlas, yo creo, orales, ¿sí? Levanten la manita los que quieran preguntar. Más o menos interesantes, escritas, pero mejor hablen, por favor. Vamos a hacer de lujo. Preguntas, por favor. Adelante. Sí. Bueno, felicitar por la charla, muy interesante, muy completa. Y bueno, me quedé cuando estaba usted hablando de unos años que los países mencionaban que pues, el capitalismo era necesario. Impulsor de los neoliberales. Y si en realidad todo positivo, ¿no? En la región, que contribuyó a esta idea. Tiene que ver con la financiación de vinculación a la exportación de bienes primarios y la de empezar a producir nosotros el proteccionismo porque nos dejó de vender lo que antes comprábamos y nos dejó de comprar nosotros la calle de azúcar. Fueron problemas también medioambientales. Había vendido sus cosechas posteriores en el para Centroamérica antes por cuestiones de pérdida de cosechas. Pero significó esto entonces la vuelta al proceso interno. Cómo sustituimos las importaciones y desarrollamos nuestra industria de consumo y de ISIS, y desde el 20 hasta el año 73. Desde 1920, yo lo de la crisis del 29, hubo proteccionismo produjo solamente la crisis del 29. Antes, eso lo conoció la CEPAL. Y la CEPAL entonces también viene a hacer una propuesta a un economista, ministro de Hacienda, que fue catalogado en la época como comunista, porque le dijeron, o sea, ¿cómo critica usted la propuesta del mercado entre oferta y demanda? Usted está hablando de un deterioro en la exportación de bienes agrícolas argentinos en el tiempo, la exportación de los bienes de la tecnología, de los bienes manufacturados de Europa. Aquí cada vez exportábamos más bienes agrícolas por bienes manufacturados. Y dijo, bueno, la solución es empezar a producir los bienes manufacturados internamente. Quien quiere traer una máquina ya terminada pagaría 300% sobre el valor del bien. Pero quien quiere traer partes o repuestos fabricados internamente, a ese le vamos a dar subsidios. Y es una sustitución de importaciones a partir de este análisis del los términos. La CEPAL fue promotor de esta idea de desarrollo hacia adentro. Ahora empezó la producción de bienes textiles, de construcción. Y esa fue una idea de fácil aprendizaje. Y fue de fácil aprendizaje porque tampoco era muy complejo. La química fácil. Digamos, la industrialización de la industria pesada, la fase de la producción de bienes de capital. En la primera parte también hubo mucha autonomía,
¿de qué estamos hablando? De la crisis del 29, pasa por la época entre guerras y se va hasta la Segunda Guerra Mundial. Yo digo, eso es el 59, y los cortes están muy claros, del 10 al 59. ¿Por qué del 10 al 59? Porque el 10 es la primera revolución social a nivel mundial. Se rompe esta idea fundamentalmente exportadora, esta idea de vinculación al exterior, esta preocupación por un nacionalismo profundo que pasa por una idea de reforma agraria, etc. Y es una enseñanza para las oligarquías. Si no abren a las pequeñas y medianas oligarquías, se ven en el peligro de tener una revolución mexicana muy cara. Entonces, vamos a tener, en el caso latinoamericano, el desarrollo de esta ICI, los países, los grandes, los LA6, es decir, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. Muy bien. Bueno, yo creo que eso todo eso es más moderno. Recuerden, ISI, a ver, eso es muy importante en la época moderna, ¿no? Sustitución de importaciones, ¿no? ¿Qué significa ISI? Industrialización por sustitución de importación. Eso, lo correcto. Algunos autores ahora le dicen industrialización dirigida por el Estado. Bueno, después, porque no... vamos a seguir, está muy interesante porque desde la colonia, desde la conquista, ¿no? Más recomienda Teresa Arriola que nos dieras libros, series, documentales, ¿no? Y dice que comprendernos como mexicanos. Bueno, yo diría como latinoamericanos, ¿no? Es importante que América tiene esta unidad, ¿no? Nos puedes mandar o recomendar aprendiendo sobre eso. Para empezar, en el blog hay una bibliografía muy amplia sobre América Latina, porque la bibliografía de historia, desarrollo del capitalismo. De hecho, en la página, en el blog, hay asignaturas. Y en la asignatura está Historia Económica General 1, que estoy dando en el núcleo básico, y Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Latina. Parece una amplia, ¿no? Sí. Donde ustedes podrán ver, digamos, cosas entre Colombia y desarrollo del capitalismo, como dentro del capitalismo también una serie de sobre este proceso de educación, Celso Furtado, los trabajos el trabajo de Víctor Bulmer Thomas, o sea, que es muy importante, es historiador económico inglés, tiene una sobre el desarrollo del capitalismo en América Latina de Luis Berto y José Antonio Campo, que tiene también otro trabajo sobre el desarrollo económico latinoamericano desde la independencia. Y son trabajos, digamos, tanto clásicos como aquí yo del blog del total, soy Rodolfo, se llama Rodolfo Iván González Molina. Aquí está su blog, donde son muy importantes, y profundizar en todo esto, ¿no? Bueno, la idea es que estamos de acuerdo en que vamos a invitar otra vez a Rodolfo, ¿no? Nos faltó, fíjate, estamos hablando de periodos, ¿no? Hay gente que pregunta sobre las mexicanas, sobre las Cárdenas, como... Bueno, sigamos esto y vamos a terminar pronto. ¿Quieren muchas preguntas, por favor? ¿Quién más pregunta? Adelante. ¿Hazel Olvera? ¿Pregunta? ¿Eric? Sí, hola. ¿Hazel cómo se pronuncia? Sí, Hazel. Ajá, dinos. Es que en el chat, pero no, para que entienda mejor mi... quiero saber